¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien en esta cuarentena por el COVID-19. Para aprovechar el tiempo, vamos a ver un caso clínico patológico del Centro Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, su servidor, el doctor Rodolfo Delgadillo. Y bueno, vamos a empezar con este caso clínico interesante. Es un paciente de 17 años de edad con padecimiento que inicia 2 años antes de su ingreso al servicio con falla renal crónica de etiología desconocida en hemodiálisis e hipertensión arterial secundaria al mismo proceso de insuficiencia renal crónica terminal. Acude al centro e inicia el protocolo de trasplante renal de donante vivo relacionado el 2 de febrero de 2014 y se inicia el protocolo de trasplante con PRA clase 1 y clase 2 0%. Comparte un haplotipo con su donante, que era su hermano en este momento, y tiene riesgo alto para citomegalovirus. Él es negativo, su donante es positivo. Para Epstein-Barr son positivos los dos. Además de que tienen antecedente en el estudio que le hicimos anticuerpos anti-MICA positivos. El 10 de mayo se realiza un trasplante renal donante vivo relacionado y la inducción es con basiliximab y terapia de mantenimiento, prednisona, ácido micofenólico, tacrolimus y por la antecedente de riesgo alto para citomegalovirus se deja profilaxis con valganciclovir 450 miligramos cada 12 horas. Aquí vemos la inmunosupresión 20 días después de trasplante con una creatinina de 1.3, leucocitos 5870 y una tacrolimus de 5.6. Al día 53 días después de trasplante, creatina de 1, tacrolimus 6.4 y leucos en 5070. A los 68 días posteriores al trasplante, 3 meses después, con esta inmunosupresión y con esta profilaxis de valganciclovir, tenemos leucocitos en 990, creatina de 1.6 con elevación significativa del 60% de su basal y un tacrolimus en 7.2. Decisión. Pregunta. ¿Por qué la elevación de la creatinina y el porqué de la creatinina? Bueno, la creatinina puede verse efectivamente a un rechazo debido a inmunosupresión insuficiente, como ya hemos conocido, pues puede ser que los medicamentos inmunosupresores genéricos que empleamos en nuestro medio pudieran influir de alguna manera en la posibilidad de incremento de rechazo agudo, como ya se demostró en este artículo, donde evidentemente se documentó los niveles terapéuticos de los medicamentos genéricos. La presencia de anticuerpos anti-MICA, evidentemente, en esta tabla podemos observar en este artículo que la sobrevida de los pacientes, el injerto en los pacientes con anti-MICA positivos es mucho menor que los pacientes que no tienen anti-MICA positivos. Y la otra cuestión es la no adherencia. En este estudio por Cheu y colaboradores en el Centro Hospital Hidalgo, aquí vemos de manera global el seguimiento, la falta de seguimiento y la falta de seguridad social son un factor de riesgo para desarrollar obtener pérdida del injerto a largo plazo, tanto así como los inmunosupresores, incluso la administración de medicamentos antihipertensivos. La leucopenia puede explicarse de tres maneras. Ácido micofosfórico, como ya sabemos, su mecanismo de acción, que son una inhibición de la inosina monofosfato desmadrogenasa, que influye principalmente en la proliferación clonal de los linfocitos B y los linfocitos T. Valganciclovir puede producir también mediante sus mecanismos la leucopenia. Y por último, por sí solo, el citomegalovirus puede producir disminución de la cantidad de leucocitos. Teníamos pues 68 días post-trasplante con profilaxis por citomegalovirus y se hace un ajuste de dosis de ácido micofenólico y se suspende valganciclovir. Se disminuye la dosis de ácido micofenólico, suspende valganciclovir y se hace una biopsia renal. Desde el punto de vista histopatológico podemos observar un gran infiltrado túbulo intersticial inflamatorio. Ustedes pueden ver aquí
todo este infiltrado tubo intersticial que tenía el paciente de manera inconsciente. Ese es un acercamiento de todo este infiltrado. El diagnóstico desde el punto de vista histopatológico es una nefritis tubulointersticialmente viral. Bueno, siguiendo con el caso. Aquí están la evolución día tras día, creatinina 1.5 el día 29 de julio, 1.4 el 30 de junio y 0.9 el 2 de agosto. Sin embargo, el día 29 ingresó por astenia, adinamia y la presencia de un pico febril de 38 grados centígrados. El día 30 presenta síntomas gastrointestinales como fiebre, náusea, vómito, pirosis, odinofagia y dolor epigástrico. Por lo que se decide, y ese mismo día recibimos el reporte de inmunohistoquímica donde el antígeno SB40, de acuerdo al reporte histológico de la biopsia renal previamente realizada, pues estaba negativo para SB40, para virus BK y FISH para Epstein-Barr también negativo. Se reinicia valganciclovir a 450 miligramos cada 24 horas y el día 1 de agosto se decide hacer una endoscopía. Una endoscopía donde se ven lesiones sugestivas de enfermedad por citomegalovirus. Por lo tanto, el valganciclovir se eleva de 450 miligramos a 450 miligramos de cada 24 horas a cada 12 horas. Tenemos pues que realizar una carga viral para citomegalovirus por PCR, la cual nos da 101.000 copias. En ese contexto, incrementamos valganciclovir a 900 miligramos cada 12 horas. Uf, qué casito. Y la evolución es la siguiente. A los 84 días después del trasplante, la creatinina 1.3, volumen urinario 2500, valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas. A los 87 días, 3 días después, la creatinina se eleva súbitamente a 4 miligramos por decilitro y un volumen urinario desciende a 1500 por día. Y a los 92 días, la creatinina se dispara a 9 miligramos por decilitro y el volumen urinario cae a 900 a 600 mililitros. En estos subsecuentes días podemos observar que reajustamos la dosis de valganciclovir de 900 cada 12, 450 cada 12 y valganciclovir 450 miligramos cada 24 horas. Híjole, rechazo. Vamos. Analizamos el impacto de la infección por citomegalovirus y la enfermedad del mismo virus en los episodios de rechazo agudo del injerto en los pacientes receptores de trasplante renal. Y podemos observar que la infección por sí sola y la enfermedad por citomegalovirus incrementan de 1.6 veces la posibilidad de infección y 2.5 con una P significativa de 0.02 y 0.1. Es decir, sí incrementa el riesgo de infección. Aquí lo podemos ver más gráficamente cómo incrementa la posibilidad o es un factor de riesgo positivo para desarrollar enfermedad por citomegalovirus. Esta es la misma tabla como factor de riesgo de predictores de rechazo o de infiltrado o de episodios de rechazo tubulointersticial, como la enfermedad por citomegalovirus incrementa hasta 3.1 veces más la posibilidad de desarrollar un rechazo. La biopsia, aquí la pueden ver esquemáticamente cómo se encuentra. Todo el infiltrado intersticial, importante, pero no datos concluyentes para un rechazo. Por lo tanto, el diagnóstico histopatológico es una nefritis tubulointersticial aguda y grave asociada por citomegalovirus. Desde el punto de vista de presentación clínica, hay un síndrome viral, hay efectos indirectos de la inmunosupresión y epítope de rechazo, enfermedad intensiva tisular, se denomina infección cuando hay una evidencia de replicación indirecta de la enfermedad y cuando hay evidencia de infección por síntomas atribuibles a la infección viral. Como ya lo podemos ver,
Desde el punto de vista histopatológico, las inclusiones virales son típicas: ojo de búho o bien un vidrio esmerilado con células tubulares endoteliales, infiltrado inflamatorio y trombos capilares glomerulares. La inmunohistoquímica, anticuerpo directo contra antígeno temprano y virones de 150 nanogramos por diámetro y citoplasma. Aquí están el ojo de búho, cómo se ve esquemáticamente la infección por citomegalovirus en las células. Ah, bueno, vamos a ver la evolución de nuestro paciente. 100 días después del trasplante, con 450 miligramos cada 12 horas de valganciclovir, tenemos una creatinina de 8.2, leucocitos 7800, ácido micofenólico y tacrolimus. 107 días después del trasplante tenemos leucos en 7000, creatinina en 4 y la carga viral de 101.000 copias en este momento se encuentra en 15.000 copias por PCR. $123 los leucos se nos caen a 1200 el día 13 de septiembre de 2014 y la creatinina está en 2.9. Si la inmunosupresión reajustamos de nueva cuenta debido a la disminución de la carga viral, reajustamos el valganciclovir. Pero ¿y ahora? Esa es la gran pregunta. Se realiza una carga viral para citomegalovirus, la cual se encuentra negativa para copias por PCR. Entonces se decide dar valganciclovir cada tercer día y tenemos una creatinina de 2.3 y los leucos se incrementan a 3200. Bueno, el citomegalovirus es un inmunomodulador, inmunosupresor o inflamatorio, con una presentación clínica intensa que denota una carga viral muy alta o en su defecto una viremia con carga viral que implica pacientes y manifestaciones clínicas evidentes. En cuanto al citomegalovirus y el rechazo y el rechazo y el, y el riesgo de desarrollar enfermedad por citomegalovirus, como todos sabemos, el donante positivo y el receptor negativo nos dan un alto riesgo de prima infección por enfermedad hasta en un 50 y 65% de posibilidades. Cuando tenemos el donante positivo o negativo y el receptor es positivo, es un riesgo intermedio con reactivación del problema hasta de un 15 o 20% o una superinfección por otra cepa del donador hasta en un 30%. Y cuando tenemos donante negativo y receptor negativo, pues el riesgo es bajo. En cuanto a la prevención, diagnóstico y terapia por citomegalovirus, pues podemos ver algunas comparaciones. En cuanto a enfermedades por citomegalovirus, prácticamente no hay diferencia significativa. Enfermedad tardía por citomegalovirus es negativa en los pacientes que reciben terapia anticipada para citomegalovirus por obvias razones. La recaída y tratamiento fallido para citomegalovirus, tanto en profilaxis como terapia anticipada, pues es prácticamente igual. Menos infecciones oportunistas se da es mucho más favorable en los pacientes que reciben profilaxis. Mejoría de la sobrevida del injerto, mucho mejor en pacientes con profilaxis. Prevención de rechazo, sobrevida, prevención de otros virus, sarcoma de Kaposi y linfoma post-trasplante menos frecuente en pacientes con profilaxis. Seguridad prácticamente un poquito mayor en pacientes que reciben terapia anticipada. Bajo costo bajo del medicamento, pues obviamente los pacientes anticipados con terapia anticipada tienen mucho menor costo y el monitoreo es más bajo en los pacientes que reciben profilaxis, evidentemente, y la resistencia, como ya lo mencionamos, es prácticamente igual en los dos grupos. Aquí podemos ver cómo está la sobrevida del injerto en días post-trasplante en aquellos pacientes que reciben terapia anticipada. En los bajo riesgo, pues obviamente la proporción de libre de viremia es al 100% en aquellos que no tienen riesgo. Entonces podemos decir terapia anticipada en este grupo de pacientes. Sin embargo, en los pacientes con
riesgo moderado, pues no está tan, tan libre la posibilidad de no tener infecciones por citomegalovirus, y no se diga los pacientes de riesgo alto. Aquí los pacientes con riesgo alto, la proporción de tener días sin carga viral positiva es muy baja la proporción de mantenerlo libre de esta infección. Por lo tanto, considero que es en este contexto mejor la profilaxis. Aquí está la profilaxis, los días en que se puede presentar los pacientes con este trasplante. ¿Qué tanto tiempo debe darse la prueba de valganciclovir? Pues podemos tener que 3 meses es la duración lógica de administración del valganciclovir, pues durante este periodo es la mayor prevalencia de enfermedad por citomegalovirus. Hay muy pocos casos reportados de enfermedad cuando se administra profilaxis, es del 0 al 3% de casos, y el monitoreo de la carga viral y la seroconversión del paciente no son predictores adecuados para establecer la presencia de citomegalovirus de manera tardía. Hay resistencia al valganciclovir, genes asociados a la resistencia al valganciclovir, como podemos ver en esta publicación del 2013, en una exposición antiviral prolongada. Ser donante positivo o receptor negativo son los factores de riesgo. Altos niveles de inmunosupresión nos pueden llevar a la resistencia de citomegalovirus. Una adecuada exposición antiviral y la probabilidad de resistencia es baja cuando se recibe profilaxis y solamente se presenta del 0 al 0%. Esas son las mutaciones genéticas UL54 y UL97 las que nos dan esa posibilidad de resistencia en los pacientes con citomegalovirus. Aquí en este artículo podemos ver la alta incidencia de resistencia en pacientes que recibieron terapia anticipada y los días posteriores al trasplante, cómo se encuentran una vez que reciben el tratamiento. Aquí podemos ver también, de acuerdo a los genotipos ya mencionados, la resistencia de estos pacientes. Bueno, amigos, es un caso muy bonito desde el punto de vista académico, didáctico y de experiencia para el centro en el que estamos laborando, pero obviamente pues demuestra que el virus es un virus muy impredecible y que la combinación de terapia inmunosupresora junto con una infección oportunista nos conlleva a establecer pautas diferentes en este contexto. Muchas gracias, buenos días, espero que les sirva de algo este caso clínico, y estamos viéndonos en las próximas emisiones. Saludos y buen día. Cualquier información, manden sus likes, sus comentarios y con mucho gusto podemos responder. Gracias, buen día.